al Señor. Cierra tus ojos, oramos. Padre, gracias por este tiempo. Señor, te agradecemos por todas tus bendiciones que solo detonado por tu misericordia la recibimos, no porque lo merezcamos. Es tu gracia redentora la que nos asiste. Gracias porque nos permite ser partícipes de tu mesa en este día. Gracias, Señor, por todo el momento en el que nos permites adorarte, bendecirte, alabarte, expresar todas las bendiciones, Señor, que te caracterizan. Te hemos alabado por tus proezas, por tus obras maravillosas. Y te hemos adorado por lo que tú eres, Señor. Hemos también ofrecido, Señor, en tu altar quizás lo poco de lo mucho que tú nos has dado. Pero en este momento estamos prestos no solo a abrir el oído, sino también el corazón, que es lo más importante, para recibir tu palabra. Habla nuestras vidas en esta hora, en el glorioso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 24, y vamos a leer dos versículos de ese capítulo. Lucas 24, versículos 28 y 29. Cuando lo tenga puede glorificar al Señor con un amén. Lucas 24, versículos 28 y 29, ya estamos ahí. Dice así la palabra del Señor. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Por qué no leemos unidos el pasaje? El 29 dice, por favor díganlo conmigo: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Quiere repetir la frase? Quédate con nosotros. Dígalo de nuevo: quédate con nosotros. Gracias a Dios por su palabra, que ya es bendita desde antes de la fundación del mundo. Le invito a tomar asiento, por favor. Y en estos próximos minutos permítame solamente exponer lo que ya está decretado por la palabra de Dios. Si vamos a reconocer el trasfondo histórico de esta pequeña parte bíblica que hemos tomado en cuenta, yo creo que ya es algo muy notorio para toda la congregación, principalmente para los que son amantes del estudio profundo de la Escritura. Es una historia tan conocida. Vemos que es un caso más que evidencia la resurrección de nuestro Señor. Una aparición más, como muchas que hubo posteriormente al día que Él resucitó. Y es ahora esta aparición que experimentan dos de sus discípulos. La Biblia en el contexto nos habla y solamente nos menciona el nombre de uno de estos dos hombres que iban caminando a Emaús. Uno de ellos era Cleofas, y el otro todavía se intuye por trasfondo histórico que era uno de los hermanos biológicos de Jesús. Si usted no sabía o quizás no lo tenía presente, Jesús tuvo más hermanos y hermanas, y algunos de ellos empezaban apenas a creer en él, ya que mientras él estuvo 3 años de ministerio no creían en él. Eso testifica Juan en su evangelio. Y Cleofas era un natural precisamente de este pueblo de Emaús. Reconocemos también que el discipulado de Jesús no solamente se concentró en 12 personas. Estos 12, la Biblia lo enseña, los constituyó con un grado más alto que iba a surgir como el cimiento de la iglesia. Los constituyó en apóstoles. Pero el discipulado de Cristo fue mucho más que 12.
Todos los que le seguían, los que creían en él, desde ese momento se convertían en sus discípulos. Y entre ellos estaban estos dos. Pero lo curioso aquí es que mucha gente que empezó a seguir a Jesús durante sus 3 años de ministerio, le empezaron a seguir con una mentalidad o un propósito equivocado. La mayoría estaba maravillado con todas sus, con su palabra, con su doctrina, con sus milagros. Pero muchos tenían convicciones tan diferentes al propósito por el cual Dios en Jesús estaba revelando la faz de la tierra. Todos tenían algo en común, repito y subrayo. Todos estaban maravillados por lo que caracterizaba a este hombre, del cual en ese momento todavía muchos discutían su origen. Pues decían unos que era Elías, otros opinaban que era algún profeta de la antigüedad, inclusive algunos decían que era Juan el Bautista quien había vuelto a la vida. Había por ahí un rey que andaba traumado con eso. Todos estaban maravillados con lo que caracterizaba a Jesús. ¿Cuál era la maravilla? El comentario que decía la gente: un gran profeta se ha levantado entre el pueblo. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando le oían predicar, dice, y se maravillaban de su doctrina, porque predicaba como quien tiene autoridad, dice, y no como los escribas. Y todos se impresionaron y dijeron: wow, vamos a seguir. Hubieron inclusive 9,000, imagínense usted, no 10 ni 20, 9,000, que en 2 grupos, en 2 ocasiones, fueron partícipes de un gran milagro: la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué digo 9,000? Porque primero fueron 5,000 los beneficiados con esta bendición, y después 4,000. Pero tanto los 5,000 como los 9,000, cuando vieron que había pan y peces, dijeron: wow, hay que seguirlo, porque aquí hay abundancia. Y muchos tenían esa mentalidad, y no descarto, entre ellos estaban estos dos que tenían una visión sobre este hombre, y principalmente sus seguidores, los 12, tenían todavía en su corazón esa incertidumbre de que será él el que viene a restaurar el reino político a nuestra nación. ¿Por qué todo esto? Porque usted que está viendo mucha historia en la escuela dominical no descartará que el tiempo en que Jesús se manifiesta es cuando había un imperio terrible sobre la faz de la tierra. Los judíos no eran independientes, estaban sometidos a Roma, y el deseo de todo judío era experimentar una independencia. Y en el tiempo de Jesús ya había movimientos independentistas, entre ellos los famosos celotes, que anhelaban esa libertad que tenían desde la época de David y Salomón. Cuando ven a Jesús dijeron: no, este nos va a hacer libre, este va a restituir el reino de Israel, hay que seguirlo, hay que coronarlo rey. De ahí se denomina el término Mesías. Es por ello, entre paréntesis, yo digo que a Jesús no le gustaba que lo dijeran públicamente. No digan que soy Mesías, porque Mesías significa caudillo, libertador. Lo que el Señor traía y trae como plan era libertar a la humanidad del verdadero yugo que era el pecado. Y ellos no lo entendían así. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque quiero llegar a la conclusión de la actitud que ellos toman cuando lo ven en la cruz. Como la mentalidad de ellos era un hombre libertador, victorioso, que iba a subyugar a los romanos, y al verlo clavado en la cruz, ellos pensaron: aquí se acabó todo. El cielo gris de la crucifixión, los días de la pasión de nuestro Señor, el abandono en Getsemaní, el que más de 12 horas fue la presa de sus enemigos y él callara ante un juicio tan corrupto como del que fue víctima, para ellos era una derrota terrible.
Era un fin de un sueño de libertad y de independencia. Ellos dijeron, pues aquí ya se acabó todo, mejor vamos a retornarnos de donde nunca debimos haber salido. Y peor aún, la actitud crece cuando pasan 3 días y aunque se oye de la voz de una mujer que dijo ha resucitado, ellos cierran el corazón y no creen en ese gran milagro y caminan hacia Emaús derrotado, pensando que el Calvario implicaba fracaso, que la cruz implicaba derrota. Pero lo que ellos no tenían en mente en ese momento era que poco tiempo después, a ese momento, iba a reconocer que lo que pasó en el Calvario no fue ninguna derrota. Lo que pasó en el Calvario está vigente hasta nuestros días, y tú y yo somos la evidencia de ello. Esa cruz, ese cielo gris, implicó la victoria más grande sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el infierno, sobre el imperio de las tinieblas. Y si hay un pentecostal aquí que lo cree, diga gloria a Dios por la cruz, gloria a Dios por el Calvario, gloria a Dios por aquella sangre que se vertió. Cuando tenemos una visión corta, nuestra mente se cierra. Y no le estoy hablando de los que le repudiaron en el juicio, le estoy hablando de sus seguidores, los que comieron y convivieron con él, y que infinidad de veces escucharon que él lo había ya profetizado. Ciertamente subimos a Jerusalén, y ahí no voy a ser coronado rey, ahí no voy a ser ovacionado, no voy a sufrir. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, le van a azotar, le van a escupir el rostro, lo van a ultrajar, lo van a escarnecer. Pero reconoció también lo importante y el propósito de su vida. Pero no teman, porque al tercer día resucitará. Ellos infinidad de veces escucharon la promesa, pero en el momento se ciegan. Santo, gracias. Gloria a Dios. Aquí puedo hacer un pequeño análisis. ¿Por qué? A pesar de que el mismo Cristo les profetizó su resurrección, ellos se cegaron por toda la situación que vieron. Porque es hasta ese punto es donde trabaja la falta de fe. Y eso puede suceder hoy en día. Yo le estoy predicando esta mañana a gente de fe, a gente que ha reconocido que la salvación es real, si no, no estuvieras aquí. Le estoy predicando esta mañana a gente que conoce doctrina, que sabe lo que significa el Evangelio, que sabe que ya somos salvos por la gracia, que sabe que en un momento de humillación, de que nos postramos en el altar, viene el perdón, viene la misericordia. Pero cuando estamos cegados por la adversidad, se nos olvida quiénes somos. Alaba la gloria. Acomodarse porque ya Dios va a empezar. Aquí empieza lo inconcebible del asunto. Y estoy hablando de 2 discípulos que habían oído promesa divina, pero en ese momento estaban cegados por su depresión, por su actitud negativa. Se les olvidó las promesas de Dios. ¿Cuántas veces dice te olvida que hay un Dios vivo que puede más que tu ansiedad y te quieres largar a un Emaús del pecado? Y te aferras. Y ahí aprovecha el diablo para venir a abrazarte y dice, sí, así estás derrotado, derrotada, no sirves para nada. Mira, le fallas a Dios y te va a ir peor. Y tú sí, ahí dices amén a eso. Pero en el momento más trágico, cuando estos 2 hombres en su necedad caminaban a una tierra donde pensaban que no iba a haber retorno, se apareció el Mesías resucitado. Gloria a Dios. ¿Hasta dónde puede llegar la magnitud de un redentor de las almas? Que cuando 2 personas en su necedad van camino a un lugar equivocado, y hablo de hombres que fueron llamados al ministerio, porque los discípulos de Cristo tenían un propósito de parte de Dios, tanto como tú y como yo somos iglesia, y cada uno de ustedes y yo de manera individual tenemos un propósito en nuestra vida. Jesús marcó un propósito en ti. No porque no participes en el altar, o no porque no tengas un cargo en la iglesia, no quiere decir que sobras para Dios. Aunque estés ocupando una silla, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito para ti. Alguien diga amén si está aquí conmigo. Dios tiene algo trazado, y lo trazó desde antes de la fundación del mundo. Ellos estaban en los propósitos de Dios, y aunque caminemos hacia el lugar equivocado, ahí va a aparecer el que te llamó, ahí va a aparecer el resucitado, ahí va a caminar contigo. Porque en el contexto de esto que leímos dice que el mismo Jesús apareció en el camino y iba con ellos.
pero tan cegados estaban con su depresión y su tristeza que ni siquiera olieron y percibieron quién era el que iba con ellos. ¿Cuántas veces Dios te aparece en tu prueba y todavía ni siquiera ves los ojos y sabes que Dios ya está ahí contigo? ¿Cuántas veces Dios te aparece y dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? En la boca de tu pastor, en la boca de un hermano que está orando por ti, está Dios ahí contigo y tú dices, me siento sola, me siento solo. Jesús mismo apareció con ellos y caminaba con ellos. Mire, me da mucha, cuando leo esto me agrada. Vaya conmigo el versículo 13. He aquí que 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está como a 70 estadios en Jerusalén. Estoy en Lucas 24, 13, 14 dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido, la muerte, el juicio de Jesús. Verso 15, sucedió que mientras hablaban, oye, y discutían entre sí. O sea, no había armonía ahí. Porque cuando hay tristeza y depresión no quieres ni que te toquen siquiera. Y discutían entre sí, dice, Jesús mismo, diga conmigo, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero miren lo que dice el 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le pregunta a él, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Alguien alaba a Dios acá? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que le han acontecido en estos días? Y entonces ahí empieza la plática donde ellos le empiezan a contar su tristeza, lo que aparentemente para ellos era derrota. Mire qué cuadro tan tremendo. Estos 2 hombres pensaban que ya se había terminado todo y ni se imaginaban que el que caminaba con ellos era el mismo que los había llamado a una victoria. Era el mismo que les decía, no, es que no los estoy desechando, aquí vengo con ustedes. Ellos lo que no entendían en ese momento era que unos días después lo iban a ver en persona ascender al cielo en gloria. Y 10 días después iban a experimentar la venida del Espíritu Santo en fuego. Iban a ser bautizados y empoderados. Ellos en ese momento no se imaginaban, pensaban que todo había terminado, pero lo que no se imaginaban es que iban a ser uno más de tanto que iban a proclamar que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza y que Cristo viene. Y de ahí va a surgir una iglesia poderosa, una iglesia que está viva, una iglesia que a pesar de tantos periodos de oscurantismo que ha pasado en la historia, permanece fiel y va a permanecer firme hasta que Cristo venga. Alguien diga gloria a Dios acá. La atmósfera empezó a cambiar a pesar de que todavía no habían reconocido quién era Él. La atmósfera cambia cuando Cristo llega. Cuando estás pasando depresión y piensas que todo terminó, ahí llega el Espíritu Santo de Dios que te ama y te reclama porque le perteneces a Él. ¿O no has oído que la Biblia dice que Él nos anhela celosamente? Así que, hijo, a donde te quieras ir a arrastrar, allá te va a ir a buscar el Señor. Te anhela celosamente y va a estar ahí contigo. Pero el propósito de Jesús al caminar con ellos no era para secundar su actitud de irse a esclavar a una aldea y quedar en el anonimato, no. El propósito de Él era de que ellos paso a paso descubrieran que su sola presencia era prioritaria para que ellos cambiaran de mentalidad. Algo importante te acabo de decir aquí, subrayalo en tu corazón. La sola presencia de Dios en mi vida, en tu vida, es prioridad para cambiar toda la mentalidad que tengamos. Esa mentalidad de derrota, esa mentalidad de fracaso, en donde el diablo quiere que tú te enfrasques. Esa mentalidad de yo no puedo, esa mentalidad de que soy cobarde, esa mentalidad de que ya pequeña Dios no me va a perdonar. Esa mentalidad cambia cuando te humillas ante la presencia de Dios. En la presencia de Dios como prioridad cambia la mente, cambia el corazón, cambia el raciocinio. Alguien está aquí, me entiende y dice gloria a Dios. Porque su sola presencia, a pesar de que los ojos estaban velados, empezó a cambiar la atmósfera. Solo en su presencia cambia todo.
Podrá haber habido cualquier prueba, necesidad. Nuestra hermana decía ahorita en su liturgia, quizás tuviste una semana de baja economía, de tristeza, de enfermedad, le fallaste a Dios, que sea lo que haya sido. Pero cuando entras en la presencia del Todopoderoso, cuando viene esa presencia a tu vida, la atmósfera tiene que cambiar. No hay diablo, ni demonio, ni puerta del infierno que pueda prevalecer ante la viva presencia del resucitado. No, porque aquí no estaba cualquier profeta, aquí no estaba cualquier iluminado. Era el Dios encarnado que en ese momento ya había vencido y se había glorificado sobre la muerte. ¡Vive Jehová! Y bendita sea su roca. Porque ellos lo reconocieron. Rápidamente brínquese al contexto, versículos 32 del 24. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón. Mire que todavía no le habían reconocido, pero ya sentían que la presencia de él, la atmósfera estaba cambiando. Eso te lo digo para que tu atmósfera cambie esta mañana y me quites esa cara de guajolotito a medio morir y te goces. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 32. Y se decía el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Ardía su corazón por su sola presencia. Mire, ¿a qué conclusión llegaron? Ellos llegaron a una conclusión que Él anhela que tú llegues hoy. Y es precisamente esa frase que leímos al principio. De tal manera que cuando llegaron a la aldea, fíjense, para probarlos hizo como que iba más lejos. Y le dijeron: no te vayas, quédate con nosotros. Aunque todavía no le habían reconocido, pero dijeron: no, la compañía de este hombre trae algo más allá, que está sanando toda herida, que está quitando toda carga, que está aumentando o está despertando una fe que había menguado, porque la fe de ellos estaba hasta el sótano, no digo hasta el suelo, estaba hasta el sótano. La fe había menguado, la esperanza había acabado, pensaban que todo había terminado, pues para ellos él estaba muerto. Pero aunque todavía no le habían reconocido, algo empezaron a experimentar en el camino, de tal manera que cuando vieron que iba a seguir, dijeron: no pases de aquí. Alguien en esta mañana será capaz de decir el Espíritu Santo, aunque le hayas fallado, aunque digas que te has rebelado contra él, pero decirle: no pases de largo. Yo quiero que te quedes conmigo, que te quedes en mi vida, que te quedes en mi casa, que te quedes y gobiernes mi familia. ¡Quédate! Ese es el clamor que debe surgir en la iglesia en este tiempo. Y en esto me centro esta mañana. La cruda realidad es que la iglesia, y no generalizo porque hay un remanente santo, pero en su gran mayoría la iglesia son como estos caminantes, van hacia un Emaús de derrota. La iglesia está dormida. La iglesia ya no anhela la presencia de Dios. Cuánto anhela el Espíritu Santo que un remanente santo se levante en este tiempo y le diga: no pases de largo, quédate. Necesitamos que tu presencia sea la prioridad de nuestra vida. Necesitamos que tu presencia nos dirija. Necesitamos que tu presencia sea lo que más anhelamos. Mire, el ejemplo claro viene desde la antigüedad, desde la época patriarcal y profética y sacerdotal, porque tantos reyes, patriarcas, profetas y buenos sacerdotes reconocieron que era la presencia de Dios. Oh, Moisés se lo dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este desierto. Si donde tú estás, yo quiero estar ahí. Abraham dijo: en Egipto yo tengo que subir al Negev, tengo que ir de nuevo a la tierra de Canaán y reedificar el altar a Jehová que estaba arruinado. Elías y los profetas reconocieron que era el fuego, era la presencia, era la unción, era el poder del Espíritu de Dios lo prioritario para que ellos avanzaran. El mismo David dijo: quítame la corona real si quieres y el título de rey, pero no aparte de mí tu Santo Espíritu. Alguien puede alabar a Dios en esta mañana. No podemos perder todo, al cabo algunas cosas se nos esperan, pero lo que no debemos tolerar es perder contacto con la presencia de Dios. Rápidamente le doy 3 razones sencillas y no estoy alegorizando el tema. Pero ¿por qué razón esta frase surge aquí? Que es un legado que no dejan estos hombres.
Primera razón por la cual le puedo decir al Espíritu de Dios, quédate con nosotros. La primera razón es porque su presencia es prioridad en nuestra vida. Sin la presencia de Dios estamos secos, iglesia. Sin la presencia de Dios no hay avance. Podemos tener buena estructura como iglesia, buen conocimiento. Podemos tener talleres, congresos, actividades. Pero si no está la presencia de Dios, todo eso en vano. Hoy en día estamos viviendo en medio de una sociedad evangélica egocéntrica. Tristemente. Donde hay competencia sobre quién sabe más. Sobre qué concilio está mejor estructurado. Sobre qué iglesia es más apoyada en la economía. Hay gente que se jacta. Nuestra iglesia está en bendición, está floreciente, hay de todo, las artesas están llenas, hay buena estructura, hay misioneros que nos visitan. Pero ¿de qué sirve si no está la presencia de Dios? Aunque haya todo víver o cualquier cosa que realmente se anhela, pero si no está la presencia de Dios, todo eso es en vano. Está seca, está muerta esa iglesia, está vacía, está inerte. Pero podrá haber quizás escasez económica en un lugar. Quizás no podemos tener un templo tan lujoso como los que hay en el vecino país donde hemos ido a predicar. Quizás no tengamos un techo propio, pero cuando está la presencia de Dios hay bendición. Cuando está la presencia de Dios hay paz. Cuando el Espíritu Santo está ahí hay bendición, hay victoria, hay gozo, hay alegría, hay dominio propio. Alguien diga gloria a Dios. Ellos reconocieron que en su presencia había plenitud de gozo. Porque esa frase también es bíblica. Pero aquí hay algo que no es fácil. Y acabamos de leer el versículo 32 cuando dice: nuestro corazón ardía, no solo porque Él venía ahí, sino porque nos abría las escrituras. ¿Por qué es tan prioritario decirle quédate conmigo? Porque su palabra se vivifica en mi diario vivir. Pedro, a pesar de que todavía no le conocía, le dijo un día: oye, ¿fuiste a pescar? Sí, pesqué toda la noche y no encontré nada. Agarro la barca y vamos, boca para adentro. Al mediodía. Para un pescador eso es ilógico. Se pesca de noche. Los peces huyen a la luz de la superficie, porque sus instintos saben que... Pero hay algo que dijo Pedro y quedó como le dijo: pero en tu palabra, en tu palabra voy a hacer algo que está fuera de orden, que está fuera de lo común. Echaré la red al mediodía. Cuando su presencia está ahí, su palabra se hace viva en ti. Aunque el que está no diga: eso no va a suceder. Oye, está difícil el problema. Oye, la deuda está grande. Oye, pero es que todavía es débil. Pero cuando está su presencia, hay una palabra decretada del tercero. Si alguien me está entendiendo acá, alguien puede glorificar a Dios. No me esté mirando raro. Alabe a Dios, porque hay una presencia en usted. No importa el fracaso, no importa la adversidad. Si tú amas la presencia de Dios, su palabra vive en ti. Una palabra que dice que cuando tú habitas en su abrigo y moras bajo su sombra, tú no vas a mirar lo fuerte del problema, sino vas a mirar al autor de toda la bendición. Mire cuántas veces repetimos ese salmo, pero a veces lo hacemos como cuando algunos todavía no se sacudan esa secuela litúrgica errónea de que allá decían: repite 7 veces esta frase y los espíritus chocarreros se van a tu casa. Y ahí estás, como dijera en latín: mea culpa, mea culpa, mea culpa, benedicto, pues omnipotente, mea culpa. Porque eso era idolatría. Y muchos vienen al evangelio, pero van a tener la secuela y dicen: el que habita el abrigo del Altísimo morará con los sobrevivientes. El que habita el abrigo del Altísimo, y abre la Biblia y ahí la tienes abierta para que... No es amuleto. Amén. Así es. Es una palabra viva que si tú la pones por obra vas a reconocer que es habitar al abrigo del Altísimo. No es estarlo recitando como un rezo. Habitar al abrigo del Altísimo es cuando vienes a la oración. Aló. Santo. Cuando se te dice va a haber Santa Cena y lejos de huir, te preparas en ayuno y oración. Señor, ya qué bueno, me dijeron que falta un mes. En este mes me meto con Dios para participar el próximo mes. Habitar al abrigo del Altísimo es buscar su presencia. No hacer las cosas por monotonía. Dios bendiga a las hermanitas valientes que a las 3 se conectan, pero no lo haga por monotonía o por quedar bien con la pastora. Hágalo porque tiene hambre de Dios, porque necesita de Dios.
habitar al abrigo del Altísimo. Joven señorita, habitar al abrigo del Altísimo es cuando viene la tentación de la carne y le dices no, un rotundo no al pecado. Amén. Gloria a Dios. Y en el momento que está la tentación dura, dobla las rodillas y dice, Señor, mi carne es débil, soy humano y soy débil, pero tú eres fuerte. Por eso dice el que habita, el que se refugia en esa presencia, habla de una permanencia perpetua. Por eso dice morará, y el término de morar es permanecer, permanecerá bajo la sombra, no del derrotado, dice del omnipotente. ¿Sí sabe lo que significa esa palabra omnipotente? A ver, hermano Marquito, dame una pequeña concepto de omnipotencia ahí, con sencillas palabras. Todo lo puede. No hay límites en ese poder. Entonces, si yo habito en su abrigo, me meto con Dios, busco su presencia, ahí voy a permanecer bajo una sombra. Mira, aunque venga el diablo, cuando yo está huyendo, dice, no, yo no me acerco ahí porque tiene una sombra de un omnipotente. Y mira que cuando estás en esa presencia o bajo esa sombra, cambia tu mentalidad. Ya no tienes mentalidad de derrotado. Hay gente que como le encanta decir, ay, es que el diablo vino y me habló. Oye, yo quisiera que Dios me hablara, que el diablo vino. Es que el diablo me dice que no puedo y tú haciéndole caso. Qué chistoso, le haces caso al mentiroso, al padre de la mentira, que el Señor lo reprenda. Y no le haces caso a la verdad. Porque cuando viene la palabra de verdad y Dios te envía a tus pastores para darte aliento, al maestro de escuela dominical, en una enseñanza, a darte una palabra viva que viene de Dios, ¿será que tu pecado es grande? ¿Será que para mí esa palabra? Todavía dudas. Dudas de la verdad, pero si le crees a la mentira. ¿Aló? Pero cuando estás en su presencia, cambia esa mentalidad negativa. Ellos, a pesar de que todavía los ojos estaban velados, por eso dijeron, no te vayas, quédate, porque algo empezó a ver en nuestro corazón en el camino. Tu palabra, una palabra que cambia, una palabra que restaura, una palabra decretada que me bendice, que me prospera, que me alienta. Esa palabra fluyó en mi vida. Quédate. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Alguien le dice al Señor esta mañana, quédate, no te vayas. No te alejes de mí. Cambia la mentalidad, claro, porque dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la mentalidad del que está ahí? Versículo 2, el contexto lo responde. Diré yo a Jehová, no al problema, no al fracaso, no a la duda, lo que sea, a la adversidad. No, dice, diré yo a Jehová. Aunque esté dura la crisis que estás enfrentando, aunque saliste de un consultorio y dijeron, ¿sabes que eso es cáncer? Ya no tienes remedio. En ese momento estás en el abrigo del Altísimo y aunque duela el diagnóstico, dices, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. ¿Te da un aplauso a ese Dios glorioso? Razón de más por la cual decirle quédate, le dijeron quédate porque tu presencia es prioridad para nuestra vida y tu palabra se vivifica en mí. ¿Te quiere decir eso el Señor hoy? Quédate, Señor, porque tu presencia es prioridad en mi vida. No quites de mí tu Santo Espíritu, le dijo David. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, dijo Moisés. Señor, quédate, tu palabra se vivifica en mí. Yo quiero que en mi diario vivir tu palabra esté viva, que cuando vaya a mi trabajo la gente vea que tu palabra es poder, no es palabrería, no es filosofía ni leyenda, es una palabra viva, eficaz, porque en mi vida se vivifica, tu palabra cobra fruto. Pero también dijeron otras dos causas. La segunda causa por la cual tenemos que anhelar la presencia de Dios en este tiempo, tanto a título personal como a nivel congregacional, es porque el tiempo se acaba. Aleluya, hoy en día se predica de todo en los púlpitos menos de que hay un arrebatamiento. Y queremos vivir en la tierra como si fuéramos eternos materialmente en este planeta, cuando el tiempo se acaba. Mire lo que acaba de acontecer en Turquía hace 8 días. Un punto más a la profecía bíblica de Mateo 24. Y otro profeta por ahí dijo, sacudiré la tierra como se sacude un borracho.
Y esto, dijo Jesús, será principio de dolores. Muchos por ahí dicen, ay, ya pasó la pandemia, agárrate porque lo que viene está peor. La pandemia es una cosquillita nomás. Tenemos que pensar que el tiempo es corto. Y basta ya, perdónenme si voy a predicar ahorita esta frase como un pentecostal antiguo, pero voy a decir, basta ya de estar jugando a la iglesita y al cristianito. Basta. Porque que tú y yo vengamos cada domingo a la iglesia no es porque Dios necesite de nosotros. Mire, usted puede venir o no venir y Dios va a seguir siendo Dios. Pero usted y yo, si nos alejamos de Dios, no somos nada. Quédate, dijeron, porque se hace tarde. El tiempo apremia. Cristo viene. Dígame amén el pentecostal. El que no es pentecostal quédese callado. Por el pentecostal dígame, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Hace tiempo me acuerdo cuando Dios me llama al ministerio, te estoy hablando ya de hace algunos años. Entré en un aposento alto con 3 predicadores. Estuvimos en un lugar, un pueblo en Veracruz, ahí aposentados. Es un pueblo tan hermoso en ese lugar. Y en esa iglesia se edificó un lugar alto para buscar la presencia de Dios, abierto a todo público de todo el país, porque muchos pastores de todos los estados han viajado hasta allá para encerrarse con el Señor. Y cuando usted quiera hacer eso, nada más platique conmigo, yo lo llevo para allá y se va a gozar. Porque la iglesia es tan generosa que cuando entregas el ayuno te esperan ahí con una mesa bien puesta. Y ahí en ese lugar Dios me habló y me dijo, la frase es Cristo viene, pero yo tengo que decirte que aprendan a decir Cristo viene ya. Cristo viene ya, porque estoy a las puertas. Como iglesia tenemos un gran compromiso. Mire, a mí me encanta, perdónenme si llego un poco tarde, estoy esforzándome por llegar a tiempo a la escuela dominical. No piense que porque predico voy a ignorar toda la enseñanza básica que se da. Estoy orando por eso. No vivo tan cerca, no tengo vehículo propio, pero Dios me está proveyendo. Pero me gozo por lo que se está haciendo en la escuela dominical, que está usted aprendiendo historia de la iglesia. No lo digo para presumirle, pero sí conozco todo lo que el hermano está enseñando. Son 7 periodos que usted va a estar analizando. Y valore eso. Se hablaba de Juan Hus. A mí me apasiona la biografía de Hus. Añado algo, y como el hermano recomendó, busca en Google su biografía. En el momento que estaba en la hoguera, ¿sí o no? Murió cantando, alabando a Dios. Imagínense, ardiendo vivamente en llamas y cantando a Dios. Precio tan alto que pagaron por reformar una iglesia que estaba corrompida desde antes del inicio de la Edad Media. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la iglesia ha pasado por todos esos periodos y permanece en nuestros días con un solo propósito, y no debemos olvidarnos. El propósito es anunciar el evangelio. Y acabamos de hacer un sacramento que tiene también ese propósito. Dice, recordar su muerte y anunciar. ¿Qué cosa? Que viene pronto. Cuando usted traiga esa actitud de que ya no quiero más, acuérdese que viene pronto. Es por ello entonces que necesitamos de su presencia. Porque nuestra humanidad no anhela, nuestra carne no anhela la presencia. ¿Sabe qué anhela nuestra carne? Revolcarnos en el pecado. Nuestra carne anhela esa frase que dijo el rico insensato: ahora le diré a mi alma, alma, regocíjate. Y el término en bíblico regocijarse es emborráchate, embriaga. ¿Qué decía usted cuando andaba en la borrachera? Hay que tomar hasta morir, porque la vida es una sola. Mentiras de Satanás, que el Señor lo reprenda. Eso es lo que la carne anhela, que te hundas en el pecado, que vivas el momento, pero después ¿cuál es la consecuencia? O sea, el fin de semana se emborracha la persona y el lunes está todo crudo y sin dinero y con la salud sacando casi toda la vida por la boca y peleando con el matrimonio. Es una desgracia. Y lo mismo va para el fornicario, para el adúltero, para el drogadicto, cualquier pecado que sea. Eso es lo que era la carne. Pero cuando tú te humillas ante Dios y reconoces que su presencia viene a tu vida, cuando ya su presencia está ahí, ¿qué es lo que vas a anhelar? Vas a anhelar buscarle, vas a anhelar predicar su palabra, vas a anhelar vivir en santidad, porque Él viene pronto. Mire, en un abrir y cerrar de ojos, esto no es fantasía ni cuento. Dice ahí, todo ojo le verá, mire.
¿Para algo van a servir estos juguetes? Antes me acuerdo cuando pasaba una desgracia, hasta el día siguiente en el periódico, hermano, se enteraba la gente. O cuando prendías el canal de las estrellas a las 10 de la noche ahí con el Jacobo Bibliosio, Saludos, ¿no? Ahí te enterabas de la desgracia. Ahorita no, ahorita pasa una desgracia, al instante estás pillando el teléfono. Ya todo el mundo en las redes sociales pasó esto. ¿Se imagina cuando él venga? Ahora yo te pregunto, ¿quieres ser testigo de esa noticia o ser parte de esa noticia? Yo quiero ser parte de esa noticia. Porque ser testigo de la noticia implica que te vas a quedar. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, porque se hace tarde. El tiempo es corto. Ahorita es tiempo de fe, mi hermano. Es tiempo, no digo que no descuide su vida cotidiana. Siga trabajando, joven, síguete preparando en tu escuela. Hermana, siga estudiando, siga trabajando, siga atendiendo su hogar. Pero su espíritu, su alma, empiece a buscar la presencia de Dios como nunca lo ha hecho, porque el tiempo se acaba. En un momento el Señor viene y el que está preparado se va con Él. Yo no sé tú, pero yo quiero irme con Él a las mansiones celestiales. Nuestro anhelo como iglesia debe ser proclamar su venida, que Él viene pronto. Hay un arrebatamiento que está previo y el que lo cree, dé un aplauso fuerte a Dios. Es tiempo de buscar la presencia de Dios y decirle: quédate, porque se hace tarde. Pero el tercer argumento es más dramático que el segundo. Dice: quédate con nosotros. Lo último que le dijeron, porque el día ya ha declinado. ¿Qué pasa cuando el día declina? Se va la luz y que llegan las tinieblas de la noche. Cuando ellos le dijeron: quédate porque el día ha declinado. Hoy en día, si lo tomo esto de manera tipológica, la iglesia está experimentando una declinación. ¿Cuánta necesidad, iglesia, restauración y gloria, debe ser en nuestra oración? Decir: Espíritu Santo, no pases de largo y quédate con nosotros, porque ha declinado el día. ¿Qué ha declinado? La pasión por tu presencia. Ha declinado el deseo de buscar tu luz. Ha declinado el deseo de acudir al altar. Ha declinado el deseo de vivir en santidad. Ha declinado el anhelo de buscar tu rostro, de guardar un buen testimonio. Ha declinado el deseo de tener temor. Hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Hoy en día, si tú te declaras una persona santificada, te dicen fanático. Hoy en día hasta los que eleccionan dicen: esos son los pentecostales de la vieja escuela, de la vieja guardia. Yo no sé tú, pero el Cristo que yo predico no ha pasado de moda. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Los que hemos cambiado somos nosotros, porque hemos dejado la primogenitura por un vil plato de lenteja. Nos hemos enfocado en las cosas de vanidad. Nos hemos enfocado en las cosas que perecen. Hoy en día hay gente que viene a la iglesia pensando que le hace un favor a Dios. Ay, en este tiempo es cuando no debemos de doblar la rodilla. Y es tiempo de despertar, decir: es tiempo de buscar la presencia de Dios en medio de una generación que está totalmente errónea ante Dios, en medio de una generación que ha declinado en el clamor, en la oración, en las vigilias, en los ayunos. Se tiene que levantar un remanente de fuego, un remanente que ore, que clame y que diga: Señor, quédate, quédate, que el clamor de la iglesia este día sea: quédate con nosotros. Cuánta necesidad hay en nuestra vida de levantar clamor y decir: Señor, necesitamos de tu presencia, porque ha declinado todo ha declinado. Declina la presencia de Dios en nuestra vida, declina la fe, declina la esperanza, declina la santidad, se pierde el temor. Me ha tocado platicar en estos días, hermanos, con pastores, ministros, que algunos de ellos hasta sienten duda de su llamado. Yo a veces me pregunto: Señor, ¿por qué hasta este grado hemos llegado? Porque se ha perdido pasión. Se ha perdido pasión por su presencia. Hoy en día hay un rubro pentecostal que no sabe lo que es verdaderamente una guerra espiritual. Se han inventado tantas filosofías al respecto que han confundido la mente de muchos. Hoy en día piensan que con decir palabritas mágicas ya suceden las cosas. Es cierto que la palabra de Dios tiene un gran poder, eso no lo discuto. Pero hay un pequeño precio a pagar, y es vivir en su presencia.
¿Cómo quiero yo ir a hacer guerra espiritual al otro lado si primero no me santifico a mí mismo, buscando la presencia de Dios? Hoy en día creemos que existe terceras personas nos llevan en oración, que nosotros no paguemos ni hagamos el esfuerzo, las cosas queremos que sucedan. Y yo no digo con esto tampoco reprobando, cuando escucho esa frase en la congregación, ayúdenme a orar por esta necesidad, como iglesia tenemos que llevar las cargas unos de nosotros, eso es cierto. Pero aunque ore Raimundo y medio mundo, si tú no arreglas tu vida con Dios, nada va a suceder. Así te pueden ir a ministrar los pastores a tu casa, pero si tú no deseas cambiar, ahí vas a quedarte. Así puede haber intercesión por ti en la madrugada, pero si tú no planeas decirle un hasta aquí, mire, no al diablo, al pecado que mora en ti. Porque ni el diablo tiene autoridad sobre ti a menos que tú lo permitas. Hay gente que le echa más culpa al diablo de la que ella tiene y él está vencido, el Señor lo reprenda, su tiempo se acerca. Pero él no tiene autoridad sobre ti a menos que tú no le abras campo. Decía un hermano en Veracruz, el diablo es como el perro, hermano, hasta donde le da la cadena, hasta ahí llega nomás. Pero si tú te acercas más de lo debido, entonces te devora. La cuestión está en nosotros. Ellos reconocieron que la presencia de ese hombre con ellos era necesaria porque el día había declinado. Hoy en día la iglesia tiene que reconocer que somos en la presencia de Dios. Vamos a encontrar ese gozo y ese verdadero avivamiento. Hoy en día que se habla mucho de avivamiento en las iglesias y en las denominaciones, que anhelamos el fuego. Y que hasta lo cantamos en la liturgia, pero a veces lo cantamos y lo creemos. Qué terrible es cuando dices, manda el fuego, cuando no sentimos ni siquiera el anhelo de que su fuego caiga. Qué terrible es cantar que hay libertad en la casa de Dios cuando todavía las cadenas nos tienen oprimidos de nuestro propio carácter, de nuestras propias actitudes. Porque lo peor de todo es que no queremos reconocer que el mal está en mí. Muchas veces señalo es que el hermano no ora por mí. Y un dedo lo está señalando a él, pero hay 3 dedos que me están señalando a mí, de que el mal está en mí. Hasta que yo no me humille y reconozca que el mal está en mí y no quiera renunciar a ese hábito. Y mire, no se espante cuando digo pecado, no piense en lo peor. Hasta el mal carácter y la ira es pecado. El orgullo es pecado. Y a veces hay gente que dice, sí, pero es que yo así soy, así vengo de familia. Tienes que romper con esas maldiciones. Porque ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, dice, lo voy a vivir para agradar y bendecir a aquel que me llamó. Por eso tenemos que decir, quédate, porque el día ha declinado. Yo no sé si aquí hay gente que lleva más de 30 años en el Evangelio. Yo tengo 41 años de edad y desde que tengo uso de razón soy evangélico. Pero sí añoro una generación. En mi infancia yo me daba cuenta cómo había un remanente fiel. Que no digo que fue perfecto porque habían trabas, habían problemas, habían tribulaciones. Pero cuando se llamaba a buscar de Dios estaba toda la iglesia enferma. Se necesita esa generación. Que cuando entre un endemoniado no salga huyendo la gente por miedo, al contrario, todos se arremolinen y con la autoridad impongan manos y esa persona sea liberada. Que cuando los enfermos incurables entren a la casa de Dios, nadie esté dudando y diga, ¿será que va a sanar? No, en Cristo todo se puede porque Él tiene poder para eso y más. Es el omnipotente Dios. Pero para que esa fe vuelva a surgir necesitamos decirle al Espíritu Santo, quédate conmigo. Dice el último, entró pues a quedarse con ellos. ¿Y sabe qué pasa cuando Él queda ahí? ¿Sabe qué sucede cuando Él entra? Entró a entrar con ellos. Dice que cuando empezaron a comer juntos, partió el pan y lo bendijo. Dice, inmediatamente sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Dice el contexto. Versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Santo, santo eres Cristo. Cuando tú entras en su presencia, sabes quién es Él. ¿Quién es Él? Más grande que el problema que te aqueja, más
más grande que la debilidad que te azota diariamente. Quieres ser más grande que el pecado, más grande que la enfermedad, más grande que la rebelión de tus hijos, más grande que los problemas de tu matrimonio, más grande que la escasez en tu hogar, más grande que cualquier adversidad. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Yo no sé si me está entendiendo y puede glorificarlo. Cuando reconoces la omnipotencia, la grandeza del Todopoderoso, entonces vas a empezar a vivir en victoria. Este es el día para decirle: quédate. Como dice aquel himno antiguo, y el coro de ese himno dice: quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo. ¿Alguien le quiere decir eso al Espíritu Santo hoy? Vamos, ponte de pie y ven a cantar. Solo hago un llamado. El que es entendido viene. Yo no le voy a estar rogando a nadie. Venga y dígale: Señor, quédate. Yo te necesito, porque Dios no necesita de ti ni de mí, pero tú y yo necesitamos de Él. Así que el que es entendido y sabe que sin la presencia de Dios no es nada, le venga, corra y dígale: quédate, Señor, porque se hace tarde, porque el tiempo se acaba, porque vienes pronto, porque el día ha declinado. En medio de un tiempo donde ha declinado la pasión y el amor por tu presencia, yo no quiero que